En estos momentos nos juntamos, Señor, como hijos tuyos, distintas partes, Señor, del globo, estamos unidos como hermanos y venimos ante ti como nuestro Padre, Señor. Venimos agradecidos que a pesar de la etapa crítica que estamos viviendo y entrando, Señor, podemos tener confianza de que tú, Señor, nos cuidarás y nosotros caminamos fielmente contigo. Señor, nos aferramos a ti porque tú eres nuestra única esperanza. Sin ti no somos nada, no tenemos nada. Señor, tú eres nuestra vida, nuestro gozo, nuestra paz, nuestra salvación. Y queremos, Señor, en estos momentos invitarte que te encuentres con nosotros a través de tu Espíritu Santo y que al abrir tu palabra tengamos el gozo, Señor, que ella nos hable íntimamente a nuestro corazón, que abra nuestros ojos, nos guíe, Señor, en el entendimiento de tu voluntad para nuestra vida. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe a toda la verdad y Él sea el gran maestro que nos enseñe. Pues nosotros somos ignorantes, Padre, no tenemos que comprender cosas espirituales. Así que nos humillamos ante tu presencia con la plena certeza de que tu palabra se cumplirá y que tú dices, donde dos o tres se reúnan en tu nombre, ahí estarás en el medio de ellos. Así que te damos la bienvenida y agradecemos, Señor, tu presencia con nosotros por Jesús. Amén. Muy bien, vamos Me- al libro de Apocalipsis, el capítulo 12. Vamos a leer el capítulo entero y luego nos vamos a desglosarlo versículo por versículo, como es nuestra manera de hacer cosas. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando ella encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado, mm, perdón, para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 años o 60 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio y de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los que moran en la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde está sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua, como un río,
para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Muy bien, un capítulo que es bien conocido para nosotros, pero que está lleno de detalles y que nos muestran la historia de la iglesia. Con esto, en el libro, con el capítulo 12, comenzamos una nueva sección en el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis se divide en dos grandes secciones, como ya la hemos visto. Los capítulos 1 al 11, que son la parte histórica, y los capítulos 13 al 21, que son la parte profética, y el capítulo 12 siendo el corazón del libro de Apocalipsis. Y el centro del libro de Apocalipsis es el versículo 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron su vida hasta la muerte. Ese es el secreto. Aquí se encuentra el por qué fue escrito el libro de Apocalipsis, para enseñarnos cómo vencer a Satanás. Entonces, cómo ya se nos ha dado la victoria y poder vencer, cómo tomar aquella victoria. El capítulo 12 nos presenta la historia de la iglesia desde los tiempos de el nacimiento de Jesús hasta el año 1798, o el nacimiento del remanente, que se ría realmente el año 1844. Muy bien, vámonos de vuelta al versículo 1. Dice, apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su corona 12 estrellas. Una gran señal, un milagro, aparece en el cielo. Se ve una mujer. Y esta mujer está vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. La mujer está embarazada, de acuerdo al versículo 2 dice, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. ¿Qué mujer es esta? ¿Qué representa esta mujer? Nosotros sabemos que en la Biblia una mujer representa a la iglesia. Si vamos al libro de Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 12. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 12. Capítulo 11, versículo 2, perdón. Nos dice, porque os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Entonces ahí claramente la iglesia, que el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de los Corintios, él los equipara a una virgen que está siendo preparada para casarse, y su esposo es Jesús. En Isaías capítulo 54, Isaías capítulo 54 y versículo 5, nos dice el profeta, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Nuevamente a Israel se la llama la esposa de Jehová. El marido es Jehová, que es Cristo, por supuesto, y la iglesia, Israel, que es la iglesia del Antiguo Testamento. Entonces es comparada a una mujer. Así que en el capítulo 12, versículo 1, vemos a la iglesia de Dios estando encinta. Ella está encinta, dice, ¿y por qué es un gran milagro, una gran señal y se encuentra en los cielos?
Esta mujer que está cumpliendo el versículo de Génesis 3:15. Si vamos a Génesis capítulo 3, versículo 15, aquí vemos entonces la promesa de la cual Apocalipsis capítulo 12 nos está mostrando su cumplimiento. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en el calcañar, en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Entonces, tenemos aquí los mismos símbolos y el mismo tema de Apocalipsis. Ya nos muestra los detalles del cumplimiento de este tema. Entonces, vemos aquí la mujer. Vemos el gran conflicto entre Satanás y la mujer, que se ve también en el capítulo 12, y entre Satanás y la simiente de la mujer. La simiente es el que nace de la mujer. Y vemos en el capítulo 12 que el que nace de la mujer es aquel hijo que va a regir las naciones con vara de hierro, el cual Satanás desea destruir. El dragón desea devorar apenas nace. Así que claramente el capítulo 12 establecido en la promesa de Génesis 3:15 nos está mostrando su cumplimiento. El momento que la simiente de la mujer viene al mundo con el propósito de conquistar a la serpiente. Así que los temas son iguales y los detalles son iguales. Capítulo 12 de Apocalipsis nos explica el capítulo 3 y versículo 15 de Génesis. ¿Por qué se llama a la mujer una gran señal? ¿Y por qué está ella en el cielo? Porque la iglesia es un milagro, es el milagro de la gracia divina. La iglesia, como ya lo hemos visto antes, no es una institución. La iglesia no es, ¿cómo se llama? Un edificio. La iglesia es la reunión de aquellos que han sido redimidos por Cristo. Entonces, es un milagro, porque cuando el ser humano cayó en el pecado, el corazón del ser humano se corrompió, su naturaleza se corrompió y se volvió enemigo de Dios. Entonces, que hayan seres humanos que optan ser fieles a Dios y vuelven sus espaldas al reino de Satanás es un milagro de la gracia divina. Es el milagro más grande que se pueda contemplar. El nuevo nacimiento, que es el medio a través del cual nosotros llegamos a ser parte de la iglesia, es el milagro más grande que se experimenta en la vida. Es la transformación completa de un ser humano que era desleal a Dios, que amaba el pecado, que era leal a Satanás, y ahora todo aquello cambia y el corazón se vuelve leal a Dios, ama a Dios, odia el pecado y le da vuelta las espaldas al reino del enemigo. Entonces, aquella gran señal es la manifestación del poder de la gracia de Dios. Y Génesis 3:15 nos habla de aquello, porque Dios interviene en el mismo momento que Eva caen y se han vuelto ahora ciudadanos del reino del enemigo. Dios interviene y les ofrece gracia a través de la promesa del Salvador. Dice, y pondré enemistad. Eso nos muestra que no es natural para el ser humano tener enemistad contra el pecado. Es un milagro divino. Es Dios quien pone aquella enemistad. Dice, y pondré. Dios es el que pone enemistad. ¿Y cómo ocurre aquella enemistad? A través de la experiencia del nuevo nacimiento, de la conversión, donde Dios nos llena de su espíritu
nos da un nuevo corazón, escribe su ley en nuestro corazón y nos hace ciudadanos de su reino. Entonces, el capítulo 12 comienza con un gran milagro. La mujer se encuentra, la mujer es este gran milagro, la iglesia es esta gran señal, la manifestación de la gracia de Dios en el medio de un mundo que está en revolución contra él. Muy bien, apareció en el cielo una gran señal en el cielo. ¿Por qué en el libro de Apocalipsis la iglesia está en el cielo? Porque la iglesia no es una entidad terrenal. La iglesia es una entidad celestial. Cuando tú y yo nos entregamos a Cristo, somos reunidos con la familia celestial. Llegamos a ser hijos de Dios, Jesús es nuestro Padre y somos hermanos de toda la creación. Y nuestro reino no es un reino terrenal, es un reino celestial. Entonces, en el libro de Apocalipsis, cada vez que se ve a la iglesia, se la ve en el cielo, no se la ve en la tierra. Por eso es que el apóstol Pablo en el libro de Colosenses, el tomando esto, nos citado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. Nosotros no pertenecemos a las cosas de esta tierra. Estamos en la tierra, pero no somos de la tierra. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, como dice el Señor Jesús. Nosotros pertenecemos a otro reino. Por eso que a la mujer se la ve en los cielos. Entonces apareció en el cielo una gran señal. Y luego dice, una mujer vestida del sol. Ya vimos entonces, la gran señal es la aparición, el gran milagro de la gracia de Dios es que hay una iglesia, hay un grupo de seres humanos que moran por fe en las realidades celestiales. Y este milagro es la obra de la gracia divina. Ellos pertenecen a la familia real del cielo. Ellos pertenecen al reino del cielo. Y luego dice, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Entonces, la otra razón por que la mujer está en el cielo es porque ella es la luz del mundo. Y las luces de este mundo se encuentran en el cielo, físicamente. El sol, la luna y las estrellas no pertenecen a la realidad terrenal, ellos pertenecen a la realidad celestial, son astros celestes. Pero su luz es derramada sobre la tierra. De la misma manera, la iglesia, el pueblo de Dios, es la luz espiritual, el sol, la luna y las estrellas espirituales para este mundo. Si Dios no hubiese dejado la iglesia, su iglesia en este mundo, entonces el mundo estaría en perfecta oscuridad. En el libro de Mateo, el capítulo 5, el Señor Jesús nos habla de esta realidad. Mateo capítulo 5. El Señor Jesús dice, vosotros sois la luz del mundo, el versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces ahí encontramos que la iglesia es la luz del mundo.
¿Y cuál es la luz que el Señor nos da? Bueno, son esas tres grandes realidades. La vestimenta de la mujer es el sol. La plataforma, el fundamento en el cual ella está de pie, es la luna. Y tiene su cabeza cubierta con 12 estrellas, con una corona de 12 estrellas. Muy bien, entonces aquí vemos aquella, la, la fuente de la luz. ¿Qué significa que la mujer está vestida del sol? Veamos algunos versículos. Vamos, Salmos capítulo 84 y versículo 11. ¿Qué, qué representa el sol? Dice, porque sol y escudo dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Así que el sol representa a Jehová en el Antiguo Testamento. El sol es símbolo de Jehová. Y en Malaquías capítulo 4 y versículo 2, Malaquías capítulo 4 y versículo 2, nos dice, mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. ¿Quién es el sol de justicia? Es Jehová, es el Mesías, el que viene como el sol de justicia. Él es el verdadero sol. La iglesia está cubierta de aquel sol, de Jehová. Ella está cubierta de Jehová. Entonces, la luz mayor de la iglesia es Jehová, es Cristo Jesús, el Mesías. En el capítulo, en el capítulo 17 y versículo 2 vemos a Jesús refulgiendo como el sol. Mire, vamos a Mateos 17, 2. Mateos capítulo 17 y versículo 2. Nos dice, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Aquí tenemos al gran sol de justicia que nació sobre nosotros, Cristo Jesús, Jehová del Antiguo Testamento. En la gran mayoría de las oportunidades que se ve a Jehová en el Antiguo Testamento, Él es Jesús. Entonces, vemos claramente de que el sol de justicia representa a Cristo Jesús. La iglesia está vestida de Jesús. ¿Es eso posible? Bueno, vamos a ver unos versículos que nos muestran el manto del cual la mujer está vestida. Vamos al libro de Isaías. Vamos primero a Salmo 132. Salmo 132, versículos 9 y 16. Salmo 132, versículos 9 y 16. Tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos. Versículo 16. Asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes y sus santos darán voces de júbilo. Entonces, aquí la vestimenta representa la justicia que se nos otorga cuando recibimos la salvación. Y el libro de Isaías nuevamente nos presenta esta realidad. Isaías capítulo 61. Isaías capítulo 61 y versículo 10.
En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia. Atavió y como a novia adornada con sus joyas. Así que aquí vemos claramente que la vestimenta que se le otorga a la mujer, que es el sol, representa la salvación, la justicia de Cristo, que nos es otorgada a través de la experiencia de la salvación. Ahora, aquella justicia no es algo que Dios nos da. Aquella justicia es traída a la vida cuando Cristo viene a morar en nosotros a través del Espíritu Santo. Jesús es nuestra justicia. Es por eso que el libro de Jeremías nos llama a Cristo Jehová nuestra justicia. Entonces, la justicia es la experiencia que se recibe a través de la salvación cuando Cristo viene a morar en el alma. Y es, y es Cristo el que nos cubre de aquella luz maravillosa del sol, y es la luz mayor que Dios le ha dado a la iglesia, es el carácter de Jesús. Es por eso que el apóstol Pablo nos anima, dice, vestíos de Cristo, poned sobre vosotros a Jesús, dice. Eso es lo que debemos hacer. La iglesia vive su vida, su justicia, su poder se encuentra en Cristo Jesús. Él es nuestro todo. Y la luz mayor, la luz del sol que Dios le ha dado a su iglesia, es el carácter de Jesús. Hemos de ser como Jesús. Hemos de vivir en Cristo. Hemos de ser totalmente revestidos de Él. El viejo hombre ha de ser despojado, como en la noche nos sacamos la ropa para acostarnos, así debemos sacarnos el viejo hombre, todos nuestros pensamientos, todas las acciones, todo aquello de lo cual nuestra vida está metida con el viejo hombre, ha de ser despojado. Hemos de morir a nosotros mismos y Cristo ha de ser el que viva. Entonces, el Señor Jesús dice que la luz que el mundo llevará a dar gloria a Dios va a ser la luz de nuestras buenas obras, que son el resultado de Cristo morando en nosotros. Dios desea tener a un pueblo celoso de buenas obras, no un pueblo que se siente orgulloso por sus buenas obras, sino que un pueblo que tiene una vida totalmente en Jesús y aquella relación con Cristo. Entonces ahora nos lleva a vivir una vida de santidad, una vida de pureza, una vida de lealtad a Dios y una vida de buenas obras. Y es aquella justicia que es recibida a través de la justificación cuando somos perdonados y recibimos a Cristo en la vida y la estamos recibiendo constantemente a través de una vida de fe. Se manifiesta cuando Cristo va creciendo en nosotros a través de la experiencia de la santificación y crecemos en su imagen. Esa es la luz mayor que Dios le ha dado al mundo. Esa es la luz más poderosa. Una vida vivida ante el mundo, ante los ojos del mundo, en la imagen de Jesús. Ese es el sol. Las vestimentas del sol. En Filipenses capítulo 3 y versículo 9, el apóstol Pablo nos dice, y ser hallados en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces, ese es el objetivo de aquellos que hemos llegado a ser parte de la iglesia de Cristo, es no ser hallados teniendo nuestras propias vestiduras, nuestra propia justicia. Hemos de ser hallados vestidos en la justicia de Jesús. Ese es el manto que cubre a la mujer, la experiencia de la salvación que ha traído a Cristo a morar en su alma y entonces ella es totalmente cubierta
por la luz del carácter maravilloso de Cristo. Entonces ahora eso lleva a la iglesia a vivir una vida como Jesús en un mundo que está en oscuridad. Entonces, en el concepto de la luz es el elemento que Dios usa para difundir la, se ha definido la oscuridad como la ausencia de luz. Entonces, para destruir la oscuridad, todo lo que hay que hacer es brillar una luz. El momento que tú brillas la luz, la oscuridad se aparta. Tú no sacas nada con maldecir la luz, patear la luz, luchar contra, perdón, no la luz, la oscuridad, luchar contra la oscuridad, tratar de definir la oscuridad. No, todo lo que hay que hacer es brillar la luz. Cuando se brilla la luz vence a las tinieblas. Ese era el lema de los, am, de los hermanos que vivían en Italia, mm, se me escapó el nombre, ¿cómo se me puede escapar el nombre? Son uno de mis temas favoritos. Valdense. Ah, sí, los valdenses. Gracias, Esther. Los hermanos valdenses. Su lema era: la luz brilla en la oscuridad. Y la luz es la luz del mundo es Cristo, pero Cristo brilla a través de su iglesia. Y el poder más grande que Dios le ha dado a su iglesia para brillar en este mundo es la justicia de Cristo, su carácter. Cristo viviendo para representar a Cristo en este mundo, en todo lo que hacemos. Muy bien. Entonces ya comprendemos la vestimenta. Ahora quiero que vean que las joyas de la iglesia es aquella vestimenta. Isaías 61:10 nos dice que al vestirnos de salvación y de justicia es como un novio que se atavia para el casamiento y una novia que se pone sus joyas. Entonces las únicas joyas que el pueblo de Dios a usar es la justicia de Cristo. No hemos nosotros de buscar ataviarnos a nosotros para exaltar al yo. El yo ha de ser humillado y la única joya que el pueblo de Dios a usar es aquel sol maravilloso, la justicia de Cristo, su carácter, su hermosura. Es interesante comparar a las dos mujeres del libro de Apocalipsis. La mujer de Apocalipsis 12 no hay joyas en ella, ella no está adornada, pero su luz es la luz de la justicia de Jesús. Ella se adorna en la justicia. Versículo 3 ah, nos dice: y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Entonces, aquí vemos físicamente las mujeres son distintas. Una es la mujer emborrachada, que es una prostituta y está vestida de la manera que refleja aquello. La mujer del capítulo 12 refleja claramente que ella pertenece al reino de Dios. Entonces el pueblo de Dios, incluso en su vestimenta externa, ya seamos hombres o mujeres, hemos de preocuparnos que representa el carácter hermoso de Jesús. Es por eso que a la iglesia adventista se le ha enseñado a no usar joyas. Por supuesto, esto no es tan solo para las mujeres, es para los hombres, y que nuestra vestimenta ha de ser modesta, ha de ser sencilla, y no ha de ser inmodesta de andar mostrando las partes privadas
Esto va tanto para el hombre como para la mujer. Entonces, la vestimenta de la iglesia es el carácter de Jesús. Y mientras más nos acercamos a Jesús, nuestra vida más va a reflejar la luz maravillosa de Cristo, va a refulgir más poderosamente, porque Cristo es nuestra vestimenta. Muy bien, la luna ahora. La luna es... Vamos a ver algunos versículos que nos dan a entender el papel de la luna. La luna es distinta al sol en lo cual la luna, el sol es el sol define el día, la luna define la noche. Ambas han sido dadas para brillar. El sol brilla durante la etapa del día y es la luz más clara que tenemos, pero si no hubiese sol, el día se volvería en oscuridad. La luna brilla durante la noche y es una luz más tenue, no es y la luz de la luna es la reflexión de la luz del sol. Cuando en la noche no vemos el sol, la luna nos dice que el sol aún existe, porque la luna brilla. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Salmos capítulo 89, versículo 37. Dice, como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. Así que aquí la luna se la compara con el testigo fiel. ¿Qué testifica la luna? La luna testifica del sol, testifica que es reflexión del sol, ella es un testigo del sol. Así que el fundamento de la iglesia, donde ella está en pie, es aquello que refleja la luz del sol. Vamos al libro de Hechos, capítulo 10, versículo 43. Hechos, capítulo 10, versículo 43. Hechos 10, 43 dice, hablando de Jesús, leamos el versículo 42, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él se está hablando de Jesús. Y luego dice, dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Así que aquí vemos cuál es la labor de los profetas. La labor de los profetas es dar testimonio de Jesús. Jesús es el sol, los profetas son la luna. Así que los profetas cumplen la labor de ser la luna, reflejar la luz de Cristo. En el libro de Juan, capítulo 5 y versículo 39, se nos da un poquito más de entendimiento en cuanto a esto. Juan capítulo 5, versículo 39, dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que las escrituras son la colección del testimonio de los profetas. La luna, entonces, es las sagradas escrituras. La mujer está de pie sobre la luna. Es el fundamento de la iglesia. Es otra labor que nos muestra
el cuadro de Apocalipsis 12:1, nos muestra que la luna es el fundamento de la iglesia. Y en el libro de Efesios capítulo 2 se nos muestra esta realidad. Efesios capítulo 2 y versículo 20. Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así que el edificio de la iglesia está edificado sobre las enseñanzas de los apóstoles y los profetas, que es las Sagradas Escrituras, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Es el fundamento de la iglesia, porque la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, la autoridad de la autoridad de la iglesia se encuentra en que ella esté fundamentada en la autoridad de las enseñanzas de los profetas y los apóstoles, que es la Biblia. La Sagrada es la Biblia de la iglesia. Y nada se ha de reconocer sobre aquello. Todo aquello que niegue, ¿cómo se llama? Que disminuye las Sagradas Escrituras ha de ser rechazado. Porque la segunda luz, que es la luz más tenue, pero todavía es luz, es la palabra de Dios. Cuando el sol no está entre nosotros, nosotros somos el sol. Pero para poder tener aquel sol, nosotros hemos de estar fundamentados, establecidos de pie en la autoridad, en las enseñanzas, en las verdades de las Sagradas Escrituras. Cuando no está el sol, la luna es la que brilla y da luz al mundo. Las verdades de las Sagradas Escrituras traen el carácter de Cristo a nuestras vidas. No tan solo hemos de creer, hemos de vivir aquello y predicar aquello que nos ha sido otorgado a través de la Biblia. Y nosotros tenemos la ayuda del Espíritu de profecía para comprender las Sagradas Escrituras, para amar la Biblia. Entonces aquí se encuentra la relación maravillosa en la vida de la iglesia, de la Biblia. Testifican de Jesús, nos llevan a ver su justicia, nos dan el poder de conocerlo, nos llevan a amarlo. Ese es el propósito de las Sagradas Escrituras. Y le da el poder y la autoridad a la iglesia. Muy bien, esa es la segunda luz. La tercera luz. Capítulo 12 de Apocalipsis nos muestra que la tercera luz de la iglesia son las estrellas. Y ella lleva las estrellas como una corona sobre su cabeza. ¿Qué son estas estrellas? Muy bien, vamos entonces a ver el primer símbolo, que es el símbolo de la corona. Vamos a Apocalipsis capítulo 2 y versículo 10. Apocalipsis 2:10. No temas nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La palabra corona en el libro de Apocalipsis, aquí en este capítulo 12, es la palabra Estefanos, que es la corona que se otorgaba a aquellos que corrían el maratón en las Olimpiadas. No es la corona que tiene el dragón en su cabeza, que es la palabra diadema, que es la corona real. Entonces, esta es una corona de victoria. A todo aquel que terminaba la, la carrera se le otorgaba un Estefanos, una corona que marcaba que ellos habían concluido la carrera. Ella se la ve con la corona en su cabeza. Ella ya tiene la victoria. ¿Por qué tiene la victoria? Porque está vestida de Cristo.
Cristo mora en ella. Y cuando nosotros tenemos a Cristo, estamos completos en Él. Y ella está de pie en las Sagradas Escrituras. Su autoridad y su fidelidad se manifiesta en la Biblia. Por lo tanto, ella tiene la corona. Y aquella corona es una vida que vive victoriosamente. Se vive una vida de victoria. Vamos a otro versículo. A capítulo 3, versículo 11 y 12 de Apocalipsis. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Así que en el capítulo 3, la iglesia de la Odisea tiene una corona. ¿Se fijan? Ya tiene la corona. ¿Y cuál es esa corona? Es la corona del vencedor. Esa corona es una corona que recibimos por fe cuando nosotros somos vestidos de Cristo. Es la corona que nos sella con el Espíritu Santo, que nos otorga la victoria que Jesús obtuvo por nosotros y nos lleva a vivir una vida victoriosa. La vida del cristiano ha de ser una vida de constante batalla contra el yo y el pecado, una vida de constante batalla contra el reino de Satanás. Y la corona hemos de llevarla ya. Nosotros no esperamos recibir una corona. Se nos dará una corona. Sí, el apóstol Pablo habla de esa corona que se nos otorgará en el futuro. Pero la corona que llevamos ahora es una corona que es puesta por la fe en nuestra cabeza, que es la victoria de Cristo. Um, Vamos al capítulo 4 y versículo 4. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Aquí la corona representa el poder que Dios le ha dado a los 24 ancianos para gobernar con él. Es una corona de poder. Así que la corona da poder, el poder que Dios nos ha dado a través de su Espíritu Santo. Capítulo 6, versículo 2. Y miré aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Nuevamente el concepto de vencer aquí, de ser victoriosos. Se nos da poder para vencer, símbolo de la corona. El poder otorgado por Dios para que nosotros venzamos. Ese es el propósito de la corona aquí en el mundo. La corona real que se nos otorgará en el cielo es la corona para gobernar con Jesús. Ese principio, ese privilegio no lo tenemos aún, pero la corona ahora representa el poder otorgado por Dios para que sus hijos venzan, sean victoriosos en la batalla sobre sí mismos y en la batalla contra el pecado y el reino de Satanás. ¿Qué representan las estrellas? Las estrellas representan varias cosas en la Biblia. Representan ángeles, representan a los líderes del pueblo de Dios y representan también los principios de vida que Dios nos ha otorgado, a los cuales nosotros hemos de regir nuestra vida. Entonces, la victoria, vivir una vida victoriosa sobre el yo, sobre nuestros apetitos, sobre nuestras tendencias pecaminosas, es parte de la gran luz que Dios le ha dado a la iglesia. Tú no puedes ser luz si sigues viviendo en pecado, negarías el sol, la justicia que Cristo te ha otorgado. El propósito de Dios de establecer a su iglesia es que la iglesia viva una vida de victoria. Dios desea tener a un pueblo que no tenga ni mancha ni arruga en su vestimenta. Entonces, para que esta realidad llegue a ser, hemos de unir las tres grandes luces en nuestra vida. Cristo viviendo en nosotros y cubriéndonos con su justicia y la iglesia estando de pie, fundamentada en las grandes maravillas y verdades de las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, y viviendo una vida de poder y victoria en este mundo.
Entonces esto nos lleva a ver un cuadro distinto al muchas veces se presenta cuando se dice que vamos a seguir pecando hasta que Cristo venga. Como que no pudiésemos vencer nuestros apetitos, nuestras debilidades. Podemos vencer, podemos vencer porque tenemos toda la autoridad de la palabra de Dios, que es la obra recreadora de la palabra de Dios. Y podemos vencer porque la corona que que la llevamos por fe, el Señor ya nos dio la victoria. Es la victoria de Cristo que hemos aprendido de vivir. Ya la victoria ha sido otorgada. El poder de victoria el Señor ya lo ha otorgado. Ya es nuestro en Cristo Jesús. No dejes a nadie decirte que es imposible vencer el pecado. Cristo Jesús venció el pecado y Él en nosotros lo vencerá nuevamente. Y ese es el gran objetivo que Dios tiene para su iglesia. Y ahora, la iglesia es la luz del mundo. No hemos de vivir una vida recluida. La justicia de ser vivir en el mundo, hemos de vivir vida a los enfermos, hemos de vivir una vida de paz, de gozo, como hemos estado aprendiendo en el libro de Romanos. Toda nuestra vida ha de ser vivida ante el mundo. Hemos de predicar la palabra de Dios, hemos de enseñarles a nuestros vecinos, a todos los que nos rodean, lo que las Sagradas Escrituras enseñan. Hemos de ser obreros evangélicos, ganadores de almas. Hemos de atacar al reino de Satanás y conquistarlo a través de la predicación de la palabra de Dios. Es la gran espada que Dios nos ha dado. Y luego hemos de vivir vidas santas, vidas de victoria y poder. No hemos de meternos en el mundo, no hemos de envolvernos en los placeres, en lo que el mundo vive. El cristiano no puede vivir una vida de pecado. Si pecamos, corremos a Cristo, nos confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos y nuevamente caminamos con el Señor en victoria. Somos como niños aprendiendo a caminar, pero hemos de desechar totalmente todas aquellas costumbres, todas aquellas prácticas, todas aquellas enseñanzas que se oponen al reino de Dios, que nosotros pertenecemos a otro reino. Entonces aquí se presenta a la mujer victoriosa. Qué lindo, qué cuadro. A la mujer siendo la luz del mundo, el gran milagro de Dios. Es un milagro maravilloso. Tener seres humanos que habían sido corrompidos por el pecado, cuyas almas estaban llenas de oscuridad, ahora llegan a ser la luz del mundo, reflejan el reino de Dios, son como Jesús ante un mundo que está en rebelión, tan dominados por el mismo principio que Cristo vivía, el principio del amor, aman al mundo, a las personas del mundo, no los principios del mundo, y dedican sus vidas para batallar contra el reino de Satanás y sacar a los esclavos del reino de Satanás. Así como nosotros fuimos extraídos por Cristo, debemos nosotros ahora invertirnos en la obra de la salvación de los demás. El propósito de la luz es que la luz brille en la oscuridad. Si tu cristianismo es solamente algo que vives para ti, y crees que por ir a la iglesia eres cristiano, pero no eres una influencia positiva en este mundo, entonces no estás brillando la luz. Y si no tienes luz en tu vida, si eres amargado, criticón, enojón, peleador en la casa, eres más demonio que ángel o más demonia que ángel, entonces no tienes luz. Has de buscar a Cristo hasta que tu vida esté llena de luz. Jesús es nuestra luz. Es la primera gran luz. Has de tener un encuentro personal, has de tener una conversión, has de someterte a Jesús, has de morir a ti mismo y aferrarte a Cristo Jesús como tu justicia. Has de ser vestido en Cristo y tu alma se llenará de gozo, de paz. Entonces puede ser luz. El ir a la iglesia en forma formal, eso no es luz. El predicar la palabra en forma mecánica no es luz. Ha de tener vida, ha de traer luz a los demás. Entonces, nuestra vida debe ser totalmente invertida en la obra de llevar luz al mundo.
Muy bien, el sol, la luna y las estrellas cumplen otra labor. Las tres unidas cumplen otra labor en las Sagradas Escrituras. Vamos al libro de Apocalipsis, de Génesis. Libro de Génesis, capítulo 1, versículos 14 al 19. Cuando Dios crea las lumbreras, les da ciertas labores. Dice, recuerden, en el lenguaje de las Escrituras hay sol, luna y las estrellas físicos, y hay sol, luna y estrellas espirituales, que son las luces del mundo. Dice, estoy leyendo mi Biblia inglesa. Capítulo 1, versículo 14 dice, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos y para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Entonces ya hemos entendido el aspecto de iluminar la tierra. Pero miren, las lumbreras cumplen otra función. Versículo 14 dice, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan, ahora viene la segunda realidad, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Es interesante porque nosotros profético, las señales, las sazones, los días que son años. Entonces, las estrellas, el sol, la luna y las estrellas son simbólicos del entendimiento profético que Dios ha usado el sol para señalar cumplimiento profético. Cuando Jesús nació, apareció una estrella en el cielo. Cuando Jesús ¿cómo se llama? Se transfiguró, brilló como el sol. Es lenguaje que nos apunta a estas cosas. Cuando Cristo murió, el sol se oscureció. Antes que llegase el gran juicio, las grandes señales celestiales, el oscurecimiento del sol, año 1881, la caída de las estrellas, la luna como sangre, nos marcan el cumplimiento de profecías grandes. Así que el sol, la luna y las estrellas, que es parte de la luz que Dios le ha dado a su pueblo para compartir con el mundo, es el entendimiento profético. Y es interesante que el verdadero entendimiento profético, donde los días son años y apuntan a las señales del advenimiento de Cristo, se le ha otorgado tan solo al pueblo de Dios. El pueblo de Dios siempre ha tenido profetas y ha tenido un entendimiento profético, las grandes profecías que Dios le ha dado a su pueblo. Los que no son de Dios no tienen esas profecías. Y Babilonia tiene un sistema profético falso, porque ellos también desean ser el sol, la luna y las estrellas. Entonces, la iglesia adventista, Dios nos ha dado un entendimiento profético que hemos de compartir con el mundo. Es interesante de que hay movimiento dentro de la iglesia de las profecías que andan hablando de bestias y años y días. Eso a la gente no le importa, dicen, compartamos el amor de Cristo. Eso es falso.
Dios nos ha dado la justicia de Cristo como luz, su amor, su carácter maravilloso de ser pues representado y hablado ante el mundo. Nos ha dado las sagradas escrituras, sus grandes verdades. Nos ha dado los principios de vida, la manera que comemos, la manera que nos vestimos. Toda la victoria sobre el pecado es parte de nuestro mensaje, y parte de nuestro mensaje es el entendimiento profético que Dios nos ha otorgado. Es parte de la luz completa que hemos de otorgarle al mundo. Todo ello se encuentra ahí en ese gran símbolo de la mujer. Apocalipsis capítulo 12, versículo 1. Ahora, ¿cuándo aparece esa mujer? ¿Cuál es la cronología de Apocalipsis 12? Bueno, la mujer del capítulo 12, versículo 1, es Israel. ¿Por qué? Porque está embarazada. ¿Quién es el niño que va a nacer? Jesús. Así que ahí vemos a Israel, la iglesia de Cristo, el pueblo fiel de Israel. Vemos a Ana, vemos al profeta que recibe a Jesús. Era infiel, pero había un pueblo fiel. Ahí se encuentra la mujer. María, Elizabeth, parte del pueblo fiel. Y María, por supuesto, es el instrumento que Dios usa de su iglesia para que venga el Mesías. Pero esta mujer no representa a María tan solo, porque la mujer nunca representa a una sola persona. La mujer es la iglesia. Así que aquí vemos al pueblo fiel. En el versículo 1, la cronología comienza con Israel en el momento del que María queda encinta. Ella está embarazada. A través de ella, la iglesia va a dar a luz al Mesías, a la, ¿cómo se llama? En el capítulo 3, versículo 15 de Génesis, a la semilla prometida, a la simiente, uno, Israel, cuando María queda embarazada. Versículo 2, viene el nacimiento de Jesús. Versículo, por supuesto el versículo 5, el nacimiento. Y se nos muestra entonces, versículos 3 y 4, lo que ocurre detrás de las bambalinas de la realidad del nacimiento de Cristo, Satanás tratando de destruir a Jesús. Versículo 5, el nacimiento de Jesús y su ascensión al cielo. Versículo 6, salta un tiempo en la profecía y se va al año 538, la mujer siendo perseguida. Pero por supuesto también la persecución del cristianismo por los judíos. Pero especialmente los 1260 años. Entonces, el momento que Cristo es llevado al cielo, Satanás persigue ahora a la mujer y trata de destruirla, y el énfasis es en los 1260 años, pero la gran persecución, por supuesto, que ocurrió con los judíos, luego con los romanos, luego viene la persecución por la propia iglesia, a la iglesia. Es la gran batalla en los cielos, porque Juan nos muestra la batalla en la tierra y luego nos muestra dónde comienza esa batalla. Y luego los versículos 13 en adelante, 13 y 14, repite nuevamente el versículo 6, nos muestra a la mujer escapando al desierto, el énfasis es ahí en los 1260 años. Luego los versículos 15 al 17 nos lleva desde el año 538 al año 1844. Así que este capítulo es bien abarcante. Tenemos de pensar que la profecía siempre va avanzando hacia adelante en tiempo, porque entendemos nosotros la profecía de una manera historicista. La profecía predice eventos históricos que se mueven de un punto determinado a otro punto determinado. Y ahí nos muestra los eventos que toman parte en la historia entre esos dos puntos
determinados. Paso a paso, la próxima semana. ¿Hay alguna pregunta, hermanos? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes con todos. Quería hacer una pregunta. Yo siempre me quedé con la duda, tal vez, sobre el versículo cuando el dragón es lanzado fuera, ¿no? ¿Y por qué? O sea, mi pregunta siempre fue, ¿por qué fue arrojado a la Tierra y no a otro planeta? Ya, lo vamos a responder cuando estudiemos esos versículos, hermana. Pero la respuesta corta es de que Satanás pudo venir a la tierra porque nosotros lo invitamos a través de la desobediencia que tomara control de nuestro planeta. Esa es la respuesta corta. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta por ahí? Pastor, buenas tardes. Buenas tardes, Walter. En las últimas palabras que usted dijo era de que nosotros tenemos ese mimo de Dios, ¿no? De tener una revelación la cual Dios nos ha dado, ¿no? El espíritu de profecía. Y que nosotros tenemos que estudiar, ¿no? Las profecías, ¿no? Y es la recomendación de Elena de White para estos tiempos encima, ¿no? Ella dice que nosotros tenemos que revisar Daniel y Apocalipsis en los últimos tiempos, ¿no? Porque ahí la iglesia es como que nos enseña a tener misericordia, ¿no? La gracia, ¿no? Y nosotros por ahí entendemos de que, como usted dijo, ¿no? Hay que predicar sobre el amor y todo eso, ¿no? Y el mensaje de los tres ángeles es un poquito más fuerte, ¿no? Abarca la misericordia con el primer ángel, abarca denunciar el pecado, ¿no? Y exaltar a Dios en el tercer, con los mandamientos, ¿no? Nosotros, ¿será por eso que estamos dormidos, que Jesús no viene, la iglesia no empuja, ¿no? Es como que estamos frenados, ¿no? Estamos ahí apagados, ¿no? Por eso dice que estamos dormidos, ¿no? Yo recién, en estas semanas o hace 15 días, vi que recién la iglesia, la asociación empezaron a predicar temas de profecías, ¿no? Pero es como que no somos tan directos. Hay que ser más directos. Bueno, la presentación en el mensaje de los tres ángeles tenemos un mensaje completo. Tenemos el mensaje dice que el primer ángel llevaba consigo el evangelio eterno. Así que, como se presenta en Apocalipsis 12, es un mensaje completo. Está la justicia de Cristo, que es su carácter, su amor. Tristemente tendemos a enfatizar uno el otro. En el campo conservador se enfatizan las profecías, se habla de la marca de la bestia, de Babilonia, y se tiende a mencionar muy rápidamente lo que es el amor de Cristo. En el campo liberal es todo el amor de Jesús, el carácter de Cristo, ¿no? Que maravilloso y que Dios nos perdona y nos ama y todo esto. Entonces se habla más del evangelio que de lo otro. Pero el mensaje adventista es un conjunto en el cual todo ha de presentarse como un todo ha de manifestarse. Nuestro mensaje es un mensaje completo, no es uno del otro. No hay competencia entre el evangelio y las profecías. Es todo un todo. La luz de la mujer es todo lo que Dios nos ha dado. Entonces, para que nuestro mensaje tenga el poder que ha de tener, ha de presentárselo completo. No ha de disminuirse el evangelio ni ha de disminuirse el mensaje profético. Ambos han de entregarse como un todo al mundo. Muy bien. Si hay alguna otra pregunta por ahí, y si no, terminamos y oramos. Ok, oremos. Nuestro amado Señor, gracias por permitirnos ver a tu iglesia como tú
tú anhelas que ella sea. Y por fe nosotros tomamos aquel cuadro maravilloso y lo adoptamos con estar cubiertos por la maravillosa justicia de nuestro Salvador, los mantos de la salvación, Cristo morando en nosotros y viviendo su vida a través de nosotros y reflejando su carácter maravilloso a través de nuestras vidas, de nuestras palabras, de nuestras acciones. Enséñanos a amar tu palabra, a escudriñarla, a aprenderla, Señor, a vivir las verdades maravillosas y a proclamarla al mundo, Padre. Y haz que, Señor, vivamos en victoria, que por fe nos aferremos de aquella victoria que Cristo ya obtuvo por nosotros y día a día vivamos en victoria, que confesemos nuestros pecados, que los abandonemos, Señor, que cooperemos contigo en la transformación de nuestros caracteres, que podamos, Señor, vivir en la imagen de Jesús, pero vivir, Señor, ya en victoria, Señor, aspectos que nos has llamado a vivir en forma tan sencilla, nuestra alimentación, nuestra vestimenta, Señor, que todo lo que hacemos, nuestra vida de trabajo, que seamos honestos, que seamos puros, que seamos, Señor, amantes, pacientes, en todo lo que vivamos, que te reflejemos a ti. Y también, Padre, que como pueblo seamos fieles al mensaje que nos has dado, Señor. El mensaje profético que nos has otorgado. Que lo proclamemos sin vergüenza, sin miedo, Señor. Pues el mensaje que tú nos has dado. Bendícenos, querido Padre, que caminemos junto contigo. Somos tu iglesia. Y que todo lo que hagamos y digamos refleje la realidad al mundo. Que hay un Dios maravilloso en los cielos. Y que Él desea obrar el gran milagro en cada uno de nosotros y en cada uno de aquellos que nos rodean, el gran milagro de la salvación, para que lleguemos a ser parte de esta mujer maravillosa. Gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos, un abrazo para todos. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.